Bienvenidos al sentido de la fe. ¿Cómo distinguir la verdadera vocación de las aspiraciones de tus padres o de las exigencias en la escuela? En una época como la nuestra, saturada de impulsos inmediatos y de la autoconfirmación, esta pregunta resuena con la misma hondura con que se planteaba en los siglos del amanecer cristiano, porque el alma, tanto entonces como ahora, busca un norte, un sentido interior que le indique que no solo lo que desea, sino lo que debe querer. Ese sentido, llamado por la tradición el sensus fidei, no es una voz subjetiva, sino la connatural espiritual con la verdad divina. Es una brújula silenciosa que no inventa caminos nuevos, sino que reconoce los antiguos senderos por los que pasa el espíritu. En ella, el creyente encuentra la sabiduría para distinguir entre lo que brilla y lo que ilumina, entre el impulso que nace del ego y la emoción que brota de Dios. San Columbano de Luxeuil encarna este misterio en una hora crucial de la historia, cuando la fe cristiana que había conquistado el imperio debía ahora nuevamente evangelizar la barbarie. Tras la caída de Roma, Europa quedó deshecha en sus cimientos. La estructura política fragmentada, en ciudades en ruinas, costumbres licenciosas, las iglesias locales debilitadas. Había templos, pero no corazones convertidos. Bautismos, pero no la vida nueva. En esa confusión de lo sagrado y lo profano, el sensus fidei se hizo más que necesario que nunca, y fue un monje irlandés, peregrino sin patria, quien lo encarnó en su forma más pura, no como una doctrina, sino como un modo de vida. Columbano nació hacia el año 543 en Irlanda, donde el cristianismo había florecido con vigor propio, libre del aparato imperial y fiel al espíritu de los padres del desierto. En esa tierra, de verdes soledades, los monasterios eran faros del alma, escuelas de oración, trabajo y penitencia. Desde joven, Columbano sintió el conflicto interior entre el deseo del mundo y la llamada de Dios. Las crónicas narran que aún siendo estudiante, una mujer le tentó con su belleza, y el joven turbado buscó consejo de un sensato anacoreta. Ella le respondió con palabras que el tiempo no borraría. Cito textualmente: huye, hijo, de lo que puede hacer perder tu alma. Aquella exhortación encendió en él una certeza no razonada, sino reconocida, el sabor de la verdad divina que se impone sin violencia. Era el sensus fidei en su forma más incipiente, una resonancia interior que distinguía lo que conducía a la vida eterna de lo que promete solamente placer. Ese mismo sentido lo llevó a abandonar Irlanda como peregrino por Cristo, dejando patria, familia y seguridad para buscar la voluntad de Dios entre pueblos desconocidos. El monje irlandés no partía por ambición de conquista espiritual, sino por obediencia interior a un designio que comprendía solo en partes. La tradición céltica, el exilio, en la tradición celta, el exilio era una forma de ascesis. El desprendimiento de lo absoluto permitía confiar únicamente en la providencia. Columbano entendió que su vocación no era poseer un lugar, sino fundar comunidades donde Cristo reinara como única patria. Así comenzó su travesía hacia la Galia, acompañado de 12 discípulos, eco viviente de los 12 apóstoles. La Galia merovingia, que lo recibió, era un mundo de contrastes. Los reyes francos disputaban tronos con sangre y alianzas efímeras. Los obispos, a menudo más cortesanos que pastores, dependían del favor de los poderosos. La fe del pueblo, superficial y sin raíces, convivía con supersticiones paganas, muy parecido a ahora. En medio de ese caos, Columbano discernió, con el ojo puro del sensus fidei, que la reforma no podía venir del poder, sino de la santidad. No se trataba de corregir estructuras, sino de encender corazones. Por eso fundó Annegray y poco después Luxeuil, monasterios nacidos de la pobreza, edificados con las manos, regidos por una disciplina que devolvía a la vida cristiana su vigor apostólico. El alma de su obra no fue la austeridad por sí misma, sino la obediencia. La obediencia, escribió su regla, es la primera virtud, que somete al hombre a otro hombre por causa de Dios. En ese sometimiento libre, Columbano vio el remedio a la raíz del pecado, la voluntad propia, porque el monje, al negarse a sí mismo, participa de la obediencia de Cristo. En la mortificación voluntaria no hay represión sino libertad, la libertad de amar sin medida. Y esa obediencia vivida en comunidad se convertía en testimonio.
Cada monasterio columbiano era un cuerpo orgánico en el que la caridad fraterna suplía lo que faltaba a las instituciones civiles. Los monjes trabajaban la tierra, copiaban manuscritos, acogían peregrinos y enseñaban a los bárbaros el orden de la vida. Así se fundaba, casi sin pretenderlo, la nueva civilización cristiana de Europa. La visión de Columbano no era la de un reformador sistemático, sino la de un profeta que reconoce, por instinto espiritual, lo que viene de Dios. Mientras otros buscaban poder o prestigio, él discernía en el silencio el trabajo de la acción invisible del Espíritu. En su regla escribió: todas las cosas deben hacerse con discreción, que es la madre de todas las virtudes. Esta discretio, heredada de la tradición monástica oriental, no era prudencia mundana, sino sabiduría del corazón. La medida interior del amor que evita tanto el rigor sin misericordia como la indulgencia sin verdad. En ella se refleja el sensus fidei, que no es un cálculo racional, sino una armonía con el bien revelado. Columbano comprendió que la evangelización no comienza con palabras, sino con comunión. Frente a la cristiandad superficial de su tiempo, su monasterio fue espejo donde el hombre veía lo que significaba vivir según el Evangelio. En el silencio del trabajo y la oración, los bárbaros hallaban una humanidad nueva. Allí donde reinaba la violencia, surgía la paz. Donde había codicia, brotaba el don. Donde todo se desintegraba, aparecía el orden. Columbano no convencía, atraía. Su sentido de la fe comunitario y esa intuición compartida de lo que agrada a Dios daba forma a la vida común como un testimonio que evangelizaba sin predicar. Pero toda vocación pasa por la prueba. Y el discernimiento, cuando es verdadero, purifica la intención hasta despojarla de todo interés humano. Columbano enfrentó su gran combate ante la abuela Brunegilda y, escandalizados por la austeridad y las reprensiones del monje, exigieron que bendijera a los hijos ilegítimos del soberano. Columbano, guiado por el sensus fidei que reconoce el bien aunque duele, se negó con serenidad. No actuó por orgullo, sino por fidelidad al Evangelio. Y esa negativa, nacida de un discernimiento sobrenatural, lo llevó al destierro. Fue entonces cuando el sensus fidei se reveló como una brújula en la oscuridad, expulsado de Luxeuil, humillado, incomprendido por obispos y príncipes. Columbano no se rebeló. Entendió que la verdad no se defiende con ira, sino con perseverancia. Caminó de nuevo hacia el exilio, cruzando montañas y ríos hasta llegar a los lombardos de Italia, donde fundó Bobbio, su nueva morada. Allí continuó su misión: enseñar, escribir, sanar. Su vida, marcada por el peregrinaje y la obediencia, se convirtió en un símbolo del alma cristiana que busca su patria en la voluntad de Dios. Bobbio escribió sus cartas donde aparece el eco más claro de su discernimiento ya maduro. A los reyes y al papa mismo les habló con respeto y firmeza, defendiendo la libertad de la Iglesia frente a la política. Pero lo más notable no fue su inteligencia teológica, sino su tono espiritual, el de quien ha aprendido a escuchar con el oído del alma. El sensus fidei, decía, no es conocimiento especulativo, sino vida conforme a la verdad. Y esa vida se aprende en la comunidad, donde la fe se hace tangible y se purifica en la obediencia. Columbano murió alrededor del año 615, dejando tras de sí no un sistema, sino una herencia viva. Sus monasterios, dispersos por Europa, fueron centros de cultura y fe. Los pueblos bárbaros, evangelizados más por el ejemplo que por la palabra, comenzaron a formar la trama de la Europa cristiana. Su regla, más dura que la benedictina, no perduró como norma, pero su espíritu fue asumido por la Iglesia: penitencia personal, disciplina del corazón y la conversión continua. Su legado, visto a la luz del sensus fidei, no es el de un reformador aislado, sino el de un eslabón providencial en la historia del espíritu. En él, la fe discernió su propio camino a través de las culturas. Donde la razón política veía fracaso, el sensus fidei veía purificación. Donde la fuerza humana se agotaba, el espíritu abrió horizontes. Por eso Columbano sigue siendo maestro de discernimiento vocacional, porque nos muestra que la vocación no se elige, se reconoce, no nace del cálculo ni de la comodidad, sino de esa resonancia interior que confirma la autenticidad evangélica. Hoy, cuando las comunidades cristianas se enfrentan a la tentación de adaptarse al mundo o de aislarse de él, la figura de Columbano interpela con fuerza.
Su vida recuerda que el primer acto evangelizador no es hablar, sino vivir en comunión. La fe, cuando se encarna en una comunidad unida por la caridad y el trabajo, tiene un poder de atracción que ninguna ideología puede imitar. Los monasterios columbanos fueron cabezas de playa espirituales en un continente devastado. Orillas del primer paso. Hoy cada comunidad cristiana está llamada a hacer lo mismo en medio de la secularización. El sentido de la fe no es nostalgia del pasado, sino intuición del futuro en Dios. Nos enseña a preguntar, ¿esa opción huele a evangelio? ¿Resuena con el credo? ¿Conduce al amor que se entrega o al ego que complace? Columbano respondió con su vida a estas preguntas, no con teorías, sino con hechos. Obedeció cuando no entendía, fundó cuando no había nada, amó cuando fue rechazado. Su discernimiento no fue introspectivo, sino eclesial. Toda su vida fue un sí al designio providencial que hacía de él un instrumento de unidad. A la luz de su ejemplo, el discernimiento vocacional contemporáneo encuentra una clave preciosa. En una cultura que exalta la autonomía, Columbano enseña la obediencia como forma suprema de libertad. En una sociedad que teme el sacrificio, muestra la alegría de la penitencia. En un mundo que busca la comunidad sin verdad, revela que solo la fe compartida engendra comunión verdadera. Su sensus fidei vivido comunitariamente no fue un sentimiento, sino una forma de sabiduría, la del alma que ha aprendido a oír la música de Dios y a seguir su ritmo, incluso entre los ruidos del mundo. El monje irlandés que taló bosques y fundó monasterios no buscó dejar huellas, sino almas. Y sin embargo su huella es indeleble, porque toda obra nacida del sensus fidei participa de la eternidad, no muere, se transforma. Columbano no fundó un imperio, sino un pueblo espiritual. Su herencia no fue una regla escrita en piedra, sino una intuición viva que la verdad de Cristo se difunde por contagio, cuando una comunidad entera la encarna con coherencia y con gozo. Cada generación de creyentes está llamada a redescubrir este don en un mundo que ha vuelto a ser bárbaro, no por falta de cultura, sino por la pérdida de sentido. El testimonio de Columbiano resuena como un desafío y una promesa. Desafío porque invita a vivir la fe sin componendas. Promesa porque muestra que incluso en las ruinas de la historia, el Espíritu sigue construyendo la ciudad de Dios. Así como Columbano discernió su camino dejando Irlanda, también cada cristiano debe aprender a dejar su tierra natal, entre comillas, las seguridades, las costumbres, los ídolos de la comunidad. Solo quien se exilia por Cristo encuentra su patria verdadera. Solo quien obedece al sensus fidei, esa voz de la iglesia que habla dentro del alma, puede ser misionero en un mundo fragmentado, porque el discernimiento no es elegir entre dos bienes aparentes, sino reconocer en la trama de la vida la melodía del Evangelio. Y entonces la pregunta inicial cobra un nuevo sentido. ¿Cómo descubrir la verdadera vocación? Columbano responde con su existencia entera, por el sabor de la verdad. El alma fiel, cuando se alimenta de la palabra, desarrolla un gusto espiritual que detecta lo auténtico. Sabe cuándo una decisión procede del Espíritu porque tiene el sabor de Cristo, la humildad, la obediencia, la caridad. Así se edifica la Iglesia, no como un proyecto humano, sino como comunión sobrenatural guiada por el sensus fidei. En última instancia, la vida de San Columbano enseña que el discernimiento vocacional no es un proceso psicológico, sino camino eclesial. Se trata de participar en la mirada misma de la Iglesia que, asistida por el Espíritu Santo, reconoce la voz de su esposo en medio de las confusiones del mundo. Columbano fue un hombre de su tiempo, pero su oído espiritual escuchó más allá del ruido de los reinos. Supo que la verdadera misión no es conquistar, sino irradiar, no imponer, sino proponer, no dominar, sino servir. Por eso su obra sobrevivió a los imperios que lo expulsaron. La suya fue una vocación de quien vive de paso, pero deja raíces eternas. En su vida se revela el misterio del sensus fidei como brújula del alma y de la historia. Una sabiduría infundida que mantiene el rumbo de la Iglesia cuando todo parece perderse. Su exilio fue fecundo, su silencio elocuente, su obediencia creadora. Así,
En cada generación, los columbanos del espíritu, monjes misioneros, laicos o familias, siguen levantando monasterios invisibles en medio del mundo, comunidades donde el Evangelio vuelve a ser visible por la caridad, amor y la fuerza de la verdad. Porque cuando la fe se vive en comunidad con discernimiento fiel, incluso los bosques se vuelven templos, los bárbaros hermanos y la historia en camino de salvación. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios nos bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por cada uno de nosotros.